Una peligrosa reforma económica. Eso es lo que se está impulsando por parte del gobierno de Gabriel Boric en medio de este periodo en que muchos están alejados de la política, los mismos congresistas están de vacaciones, el mismo presidente Boric sigue de vacaciones a pesar de todos los problemas que han ocurrido a nivel nacional, pero eso no ha impedido que su gobierno en medio de este periodo esté impulsando una nueva reforma, un nuevo proyecto, particularmente buscando subir los impuestos para que el Estado tenga, y por lo tanto los políticos, aún más dinero que malgastar. Todo eso lo vemos a continuación en medio de una serie de jugadas, particularmente luego los fracasos a nivel de gestión con los incendios que se dieron en la región de Valparaíso, donde están intentando aprovecharse políticamente de la situación e incluso algunos del sector frente amplista y de la centroizquierda que son gobierno han reconocido que han fracasado con proyectos que ellos aprobaron y que no sirvieron para nada, pero aún así los siguen impulsando. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, se está impulsando nuevamente por parte del gobierno chileno una reforma económica, particularmente una reforma tributaria. Ahora, hay que tomar en cuenta que el gobierno en su momento tuvo una derrota bastante grande, que fue correcto que se la dieran los sectores de oposición en una de las pocas instancias donde han sido firmes a nivel de algo. Y lo que se dio en su momento es que estaban impulsando una reforma tributaria que aumentaba mucho los impuestos, que iba a significar un aumento en el precio de los arriendos, también en los costos empresariales, a nivel de negocios, en precios de numerosos productos, particularmente en alimentos. Entonces todo eso generaba por supuesto una gran controversia en amplios sectores poblacionales y en el Congreso eso se reflejó y se rechazó incluso la idea de discutir el tema. Algo bueno, ¿no? Y ahora están impulsando nuevamente la reforma para intentar aprobarla, aunque le hicieron algunos cambios, pero sigue siendo bastante negativa. Ahora, esta reforma está siendo impulsada ahora por Marcel y también por Boric, que a pesar de estar de vacaciones empezó a dar discursos diciendo de que esto iba a traer certeza en Chile, iba a ayudar a las inversiones, y Marcel diciendo que esto es necesario, porque claramente todos los problemas de Chile se solucionan con más impuestos. Pero más allá de eso, ¿cuál es el detalle de esa reforma y por qué esta es preocupante? Tiene una serie de cosas, algunas son positivas pero son las menos, pero lo que se observa es una baja parcial que se está proponiendo de impuestos, el impuesto de primera categoría que pagan las empresas, o sea, el impuesto a las empresas bajarlo a un 27%, quieren bajarlo a un 26 o 25%, una baja bastante menor, pero de todas maneras una baja, pero no es tanto como le están pidiendo numerosos grupos empresariales y de pymes que querían bajarlo a un 21%. O más debería ser, mucho más bajo, ¿no? Tomando en cuenta el bajo crecimiento o nulo en algunos casos que está habiendo en Chile, la gran pérdida de empleo y la mala situación económica. Pero al menos podríamos decir ya, viene esa parte. Y se están simplificando un par de trámites a nivel de la burocracia que hay que hacer con el Estado. Pero ¿cuál es el problema? Si fuera solo eso uno diría, bien, que se apruebe, aunque sea un avance pequeño en la dirección correcta, un avance, ¿no? No, el problema es que al mismo tiempo que se hace eso, con la excusa de dar mayor certeza, se está aumentando la burocracia y los trámites legales en otras áreas, mientras en algunos se simplifican. Y al mismo tiempo que ocurre esa situación, se busca aumentar mucho más de lo que se bajan los impuestos a los grupos empresariales, que sería una baja pequeña, a otras áreas que afectan a la población por completo. Particularmente, se quiere aumentar el grupo de personas que va a estar afecto a impuesto a la renta. Se busca eliminar algunas áreas donde no se cobra impuesto y por lo tanto pasan a cobrar IVA de 0 a 19%. Y simultáneamente, mientras se sube una serie de otros impuestos que también afectan el área de emprendimiento empresarial, se hace una baja en impuesto general a las empresas de un 1 o 2%, poco, pero se sube mucho más en otras áreas. Entonces viene con trampa. Ahora es mucho más inteligente a nivel estratégico que lo que hicieron originalmente, que eran puras alzas de impuestos. Entonces, algo más pensaron un poco, cranearon un poco más el tema para ver si lo logran aprobar con votos de la derecha entre medio, porque les bajan un impuesto un poquito, pero les suben mucho más otro. Pero de todas maneras, en conjunto, si hacemos la suma de la situación, igual es negativo. Igual justamente no es algo que debería impulsarse. Lo ideal sería que le bajen su reforma, o si le van a discutir la reforma, le rechacen todo lo que tiene dentro, excepto la baja de impuestos. Y tal vez la simplificación tributaria, aunque eso tiene detalles porque en algunas partes aumenta a nivel de los trámites. Eso deberían hacer. Entonces al final que se apruebe algo que solo baja el impuesto. Sería maravilloso, ¿no? Ahora, ¿será la oposición, la derecha, lo suficientemente brillante para poder hacer una jugada así? Tomando en cuenta que están más preocupados de sus luchas de poder interna y de taparse junto con la izquierda casos de corrupción. Lo dudo mucho, pero uno puede soñar, ¿no? Pero eso es lo que debería hacerse al menos a nivel del Congreso. Pero el gobierno no solo está impulsando este tipo de reformas, mientras la derecha más bien parece estar preocupada de cualquier otra cosa, menos desaparecidos que están a nivel político, sino que también están impulsando otro tipo de hechos. Porque se sabe que afectó mucho políticamente porque se manejó mal
la situación del manejo de los incendios que se dieron en la región de Valparaíso. Ahora, hay que tomar en cuenta que a pesar de toda esa situación, se ha olvidado un poco casi lo que ocurrió ahí. Ya no se habla mucho del tema y muchos de los políticos se golpeaban el pecho y hablaban de lo terrible que era, pero ya pasaron unas semanas y casi parece que nunca hubiera ocurrido, como que pasaron del tema, ¿no? Pero una de las más afectadas por su pésimo manejo estratégico y también porque tuvo nula preparación es la alcaldesa Ripamonti, que está justamente en la zona, la alcaldesa de Viña del Mar. Y ella, como se ha visto bastante afectada y se acercan también elecciones eventualmente, empezó ahora a tratar de aprovecharse políticamente la situación y empezó en el Festival de Viña a aparecer con unos carteles, que ya no quiso suspender el festival ni tampoco que fueran los dineros de eso, que es un festival que está asociado a dineros estatales, entonces eso no debería financiarse con nuestros impuestos, pero tema aparte. No quiso tampoco cancelarlo, ni quiso enfocar eso tanto en la reconstrucción. Lo que decidió hacer fue empezar a hacer un punto político diciendo que había que aprobar una nueva ley de incendios que está impulsando el gobierno. Una ley que no va con el origen del tema, tomando en cuenta de que los incendios fueron provocados intencionalmente, se sabe eso, comenzaron los focos simultáneos, y que este es el problema de tener muchas veces sanciones muy blandas con respecto a aquellos que hacen incendios. Porque atraparon a varias personas cuando estaban haciendo los incendios y quedaron libres. O en el peor de los casos quedaron justamente con arresto domiciliario. ¡Wow! ¡Qué gran castigo!, ¿no? Entonces, en vez de ir en esa dirección que sería sancionar duramente a aquellos que hacen estos hechos para que eventualmente no se atrevan otros a hacerlo porque las sanciones son muy duras, no va en esa dirección. Va en esto de darle mayor poder al Estado, que intervención y con estos discursos de cambio climático. Entonces, al final no tiene que ver con el origen, porque aunque eso afecta el tema climático, en los casos de esos incendios y la mayoría de los incendios que hay en Chile es un factor humano, de personas que lo hacen intencionalmente, ¿no? Pero trata de hacer de eso aprovecharse políticamente en este periodo. Lo mismo que han intentado hacer con el pacto fiscal. Y al igual que el tema económico, como también esa llamada ley de incendio, es evidente que no va a tener buenos resultados, y lo decimos desde ya. Igual como sus políticas pasadas no han tenido buenos resultados. Y el mejor ejemplo es con respecto a políticas que ellos lograron aprobar en su momento, como el caso de las políticas de educación, que también las impulsaron mucho desde el Frente Amplio y desde la izquierda también socialista, y que ahora están reconociendo que fueron un fracaso total. Por ejemplo, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, dice que fue una mala decisión eliminar la selección en los liceos emblemáticos y que al final terminaron desplomándose. Y ella lo empujó. Ella fue una de las que estaba en la llamada Revolución Pingüina, donde salieron muchas figuras como el actual presidente Boric, Camila Vallejo, Carol Cariola y tantos del Frente Amplio y del Partido Comunista. Pero igual, aunque han fracasado con sus propuestas y cuando pasan los años se dan cuenta que todo lo que impulsaron salió mal, siguen impulsando nuevas propuestas que van en la dirección incorrecta, ¿no? Una situación bastante lamentable, pero inevitablemente no van a parar de impulsar estas ideas y por lo mismo esperemos, aunque no les tengo mucha fe a nivel de políticos los de oposición, pero esperemos que la oposición sea lo suficientemente firme y paren de pelearse entre ellos por poder para bloquear un poco estos proyectos o por último hacer estas jugadas inteligentes con la reforma tributaria para que solo se apruebe la baja de impuestos. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas jugadas que está haciendo el gobierno de manera algo oculta intentando aprobar sus reformas tributarias como esta llamada ley de incendios, aprovechándose un poco la catástrofe que se dio con los incendios en la región de Valparaíso? ¿Les parece correcto? ¿Son buenos proyectos? ¿Son malos? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Y creen que la oposición, la derecha, va a hacer algo o van a seguir peleándose entre ellos y sin lograr mucho éxito como ha sido lo históricamente? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores Jorge Gaona Naranjo y Carlos Malilla 3.57 Magnum, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.